Para hablar justamente de lo que estaba diciendo Cristina Fernández de Kirchner, lo que dijo en el día de ayer y lo que preparó Facundo y todo el equipo de los chicos, hemos convocado a Laura Rodríguez Machado. Ella es presidenta del Frente PRO en la Cámara de Senadores, del bloque. Pero para arrancar, después vamos a empezar a hablar y vamos a analizar lo que dijo. Bueno, ¿qué opinión te merece? Mira, la verdad que ella, la justicia la llamó a rendir cuentas, no a dar discursos. Esa es la primera opinión que me merece. Ella se tiene que presentar y dar una explicación de por qué está ahí, y ella encontró una explicación política, ¿sí? No judicial, porque en el escrito que yo he tenido acceso... Sí, lo publicó la misma está publicado, sí, no es una cosa confidencial. La verdad que ha hecho una arenga política. Y lo que los argentinos queremos saber, incluso me imagino que los de su partido, porque querrán pensar que es una persona que no ha cometido ningún delito, es saber qué pasó con las cosas que se le imputan. Y eso no quedó claro. Dio una explicación política, vuelvo a insistir. Creo que nosotros, desde Cambiemos, tenemos una forma de manejarnos que no es prohibitiva, que permitimos estas cosas, porque muchos lugares me dijeron, bueno, pero ese escenario que le permitieron, pero nosotros estamos en una democracia y no vamos a ejercer el poder de otra manera, porque la gente fue a ser la que finalmente decida cuál es la verdad. Hablaba de, por ejemplo, economías regionales, y ahora a partir de que no está más el cepo, que se eliminaron las retenciones, que se eliminaron las ROE, tenemos ya informes de cómo ha resurgido la economía de los pueblos del interior que exportaban granos y que se viven del campo. Y a ellos no les convence este discurso, porque saben que han cambiado las cosas para bien. Por supuesto que hay muchas cosas pendientes, claramente, pero es el principio de un camino, ¿no? Donde el primer paso fue sincerar la economía, donde realmente estamos. Y a nadie nos gusta ver dónde estamos. Ahora, Rodríguez Machado lo planteaba la expresidenta, pero además incluso gente del propio espacio de Cambiemos, tal vez la más resonante ha sido las declaraciones de Elisa Carrió. Digo, no ha sido demasiado brusco, o sea, la verdad que la presión es enorme para grandes sectores de la sociedad, ¿no es cierto? Esto de, usted habla de sinceramiento y es probable que haya sido necesario cambiar algunas cosas, muchas tal vez de la economía, pero tan de golpe, en 4 meses, tarifas, precios, etcétera. Bueno, ¿no hay en eso una autocrítica, una cosa de pensar, bueno, hasta cuánto la gente puede aguantar semejante presión? Esto de golpe no es que lo hemos hecho nosotros, esto de golpe es lo que vivíamos, que estaba tapado, que es distinto. No es que a partir de nuestra gestión salta solamente, que las tarifas y la actualización de los números para los que generan energía nunca tuvieron una realidad como para que se autosostengan las empresas, como pasó con Edenor, con Edesur, con el propio EPEC, que viven en una irrealidad, sí, claro, y que esa irrealidad se traduce en falta de servicio. No es una realidad que estábamos todos muy bien y de pronto llegamos nosotros estábamos mal. No, las tarifas en la ciudad de Buenos Aires, que Edenor y Edesur pagan, además de monedas, implicaban que durante el verano la gente no tenga luz. Días y días enteros. Entonces no es que vivían en un paraíso, en el peor de los desastres. Pero esto, Laura, esto va a garantizar que, por ejemplo, en el verano que viene haya luz. Bueno, ahora hay que pedirle a las empresas. Acá hay un cambio de paradigma absoluto. La primera decisión de este gobierno nacional fue que los subsidios no van a las empresas, sino que va a la gente. Fíjate vos que de un empresario, que decían, hay un empresario que va a estar del lado de los empresarios, dice, no, esperen un momentito, los subsidios que vaya a la gente. Se puede meter por internet en las páginas del gobierno nacional y ve para los distintos tipos de tarifas cómo entrar en ese subsidio, que es bastante amplio. Otra segunda gran, vos me preguntás si va a haber luz, y no sé si inmediatamente, pero que empezamos ese camino y ya no dependemos de comprar energía al exterior y no dependemos de que haga frío o calor y que pare un poco el calor para que haya luz, seguramente. Claro, lo que pasa es que el planteo no es ese de fondo, porque podemos coincidir en que era el esquema de subsidios, pero un atraso de 12 años. Sí. Sacarlo de repente, de golpe, es muy fuerte. Y me quedo con la frase de Massa. Massa dijo, es como que el cirujano vaya y opere, que hace falta operar, pero entre con una motosierra y no con un bisturí. Me parece que la graficación fue muy fuerte, pero no lo digo yo, lo dijo No. A ver, primera cosa, presión fiscal sobre el salario de los trabajadores. Con esta modificación del piso de ganancias, que el piso hace cuántos pagan, cuántos entran a pagar,
van a poder ver los trabajadores una mejora del 11% de su salario nominal, aún los que llegan a paritaria del 35%. Es la transferencia de recursos más grande en los últimos 15 años de fondos del Estado al bolsillo de los trabajadores con este piso. 500 Pero Laura, pero el problema es que la plata se va por otro lado, no, porque aún los que tengan el parate paritaria ha sido tan grande de la economía que durante 12 y años. Ustedes lo saben, y usted lo sabe, digamos, ha habido muchos despidos. Ha habido mucha gente que se está quedando sin trabajo también en el sector privado. Entonces, ¿de qué sirve decir, bueno, vamos a darle un poquito más de ganancias a un sector que sabemos que es ínfimo, porque es el 10% de los asalariados en blanco? Sí. Digo, hay como una cuestión que técnicamente pueden cerrar los números, pero digo, la responsabilidad del Estado implica, además de los números en sí mismos, la responsabilidad social de que la transición no sea tan dura para alguien, para grandes grupos de la sociedad. Por eso que incrementan los despidos, y yo tampoco le voy a correr la espalda que sí, que el sinceramiento de la economía puede generar alguna situación complicada, pero hay 3 situaciones. La primera, la detención de la obra pública, que no se paga. Desde junio del año pasado no se paga obra pública y la obra pública en la Argentina está paralizada. Con el gobierno anterior nos dejaron pernos de millones y millones de dólares que no se han pagado en obra pública y la obra pública paralizada. Y muchos de estos despidos que están ocurriendo son los del sur y de empresas que estaban subsidiarias malamente y no generaban fuentes legítimas de trabajo en algunos sentidos, sino eran situaciones hasta para lavar dinero. Esa es una situación. La segunda gran fuente de despidos tiene mucho que ver con la situación de Brasil actual y nuestra conexión económica con Brasil. Y la tercera, los despidos dentro del Estado, que también hay que reconocer que durante muchísimo tiempo en la Argentina, si vos no eras de la cámpora, no conseguías trabajo. No conseguías trabajo en la Argentina. Entonces tampoco es una situación que hay que soslayar. Pero ahí también hay críticas para hacer en cuanto al modo, no en cuanto a la finalidad. Porque si usted me dice, mira, hay otra gente que no trabaja efectivamente, y está claro, si hay ñoquis. Miles. Pero se ha echado gente de hace 20 años. Uno piensa, claramente no existía la cámpora como tal. No, digo, la por gente eso, de planta permanente no se ha hecho pero ha habido mucha gente de mucha antigüedad, contratados a lo mejor de 20 años, situaciones irregulares del Estado, que el Estado puede cambiar la cabeza que lo conduce, pero sigue siendo el mismo Estado, digamos, como patrón. Por eso me quedo pensando en esto, digo, pues, sí. Estábamos juntos escuchando a Cristina. Sí, exacto. Y recién, viendo en los monitores. Y Cristina en una de esas frases dice, paren con los despidos, haciendo alusión a los despidos. ¿Cómo es esto de despedir gente porque piensa distinto? Y lo sumo a lo que dice usted. Si no es de la cámpora, no entra. Ponele que seas de la cámpora y usted hace 6 años trabajando. Yo te voy a decir una cosa. Antes vos no entrabas al Estado si pensabas distinto. Le doy vuelta el paradigma. Vos en la Argentina, a ver... Yo utilizando las palabras de... Yo tengo... La verdad que a veces no me gusta dar propios, pero de mi propia familia, por llevar mi apellido, que no te digo que los han despedido, lo dejaban sin actividad dentro del Estado Nacional por pensar de la manera distinta, por ser familiar de alguien que pensaba de manera distinta. No nos creamos que durante la época de Cristina había persecución política y había imposibilidad de entrar por persecución política al mercado de trabajo formal dentro del Estado. Y esto era así. Y yo no estoy faltando la verdad, porque los televidentes saben y todos venían a pedir un aval de alguien político de los CAO, de la cámpora, para entrar a trabajar en el Estado. Eso tampoco puede ser. Eso tampoco. Y esa gente es la que entró. Bueno, obviamente que no hay que perseguir. De hecho, no lo estamos persiguiendo. En el ministerio hay ministros que pertenecían al gobierno del kirchnerismo que se han quedado. Hay funcionarios ahora. La verdad que incluso en los organismos nacionales, en Córdoba, vos podés tomar los nombres de que hemos nombrado nosotros, deben ser contados con el dedo en la mano. No sacamos unos para poner otros. Eso no ha pasado. Laura, hay muchas consideraciones políticas para hacer, el tiempo es corto, ya seguramente la vamos a volver a invitar, pero no quería dejar pasar porque la gente está muy preocupada por el tema económico, que es lo que se lleva todas las, por lo menos en estos primeros meses y con estas medidas tan fuertes, ¿no? Digo, hay algunos sectores que sí se vieron beneficiados rápidamente, el sector agrícola con las retenciones, el sector empresarial, y no han respondido tal vez a las expectativas que planteaba el propio Mauricio Macri. Digo, recuerdo yo cuando planteó retrotraer los precios a noviembre y eso no se ha visto todavía, la liquidación completa de los granos y todavía. Digo, ¿cómo ve en general la marcha de la economía? Porque esto puede bajar a lo mejor un par de puntos en el segundo semestre de la inflación, pero ¿a qué costo, no? Con el ajuste fiscal y yo me voy a basar recién en tus propias palabras, que hiciste un análisis muy adecuado, que dijiste, venimos de 12 años de atraso. Y si alguien pretende en materia de subsidios, decía, ¿no? Sí, en 12 años de atraso en materia de subsidios, pero si esos 12 años
alguien pretende que nosotros lo vamos a modificar en 90 días, yo te digo, nosotros somos gente de carne y hueso, no somos magos. Estamos generando una modificación en la política que cualquier país del mundo demora medianamente un semestre en empezar a verse algunas soluciones. Por eso el ingeniero Macri dice, bueno, esperemos el segundo semestre. Hemos sacado el cepo cambiario, hemos eliminado las retenciones, hemos vuelto a generar una disminución de la presión fiscal en el salario de los trabajadores. Se va a modificar el tema de los subsidios pasando de las empresas a los trabajadores. Hemos aumentado las reservas del Banco Central. Hemos aumentado las tasas de interés para que vuelvan depósitos. Hemos hablado vuelta con los gobernadores para devolverle el 15% de coparticipación, eliminación de las retenciones, eliminación de las ROE. Hay infinidad de cosas que se han hecho que empiezan a generar nuevamente economía. Venimos de un anuncio en Fiat de una inversión de 500 millones de dólares en una automotriz que hace más de 20 años que eso no pasaba en la Argentina. Entonces, por supuesto, faltan muchísimas cosas, no se tiene que soltar la mano al problema social, y me hago cargo, pero estamos en una época de inicio, no estamos en el final de la gestión. La última que le hago, porque ya nos tenemos que ir. ¿Cristina tiene que ir presa, según usted? No, según lo que yo pienso es que si ella ha cometido un delito y es culpable, obviamente tiene que ir presa como cualquier persona. Si no, ella no es una persecución. A ver, nosotros no perseguimos políticamente a nadie. Los jueces que la están jugando son los jueces que estaban en su gobierno. O sea. Laura, muchísimas gracias. No, de nada. Muchas gracias. Nos vamos a la pausa, la segunda. La segunda, no se vayan, porque en el próximo bloque, imputada Cristina, imputado Macri, Lázaro Báez detenido, Jaime detenido. Fariña no diga detenido porque ahora Fariña, bueno, está en su casa. con otro nombre, no, se fue. ¿Cómo se llama el otro que está con Lázaro Báez? El contador de Lázaro Báez también detenido. Todos detenidos. Pérez Gadín. Pérez Gadín, justicia política, lo mismo, separado, lo vamos a resolver, o por lo menos se lo vamos a preguntar a quien sabe en el próximo tema. Ya venimos.